No estaba muerta, pero mi suegra ya estaba organizando mi funeral. La fiesta del medio otoño de la empresa proporcionó regalos a los empleados, una caja de cangrejos peludos. Temiendo que los cangrejos se estropearan, los llevé a casa especialmente justo después del trabajo. Ni siquiera había cruzado la puerta cuando escuché la risa alegre de mi suegro. Buenas noticias. Grace tuvo un accidente y quedó aplastada. Definitivamente estaba muerta. Mi suegra también se rió hasta no poder cerrar la boca. Esa gallina que no pone huevos. Hace tiempo que quiero echarla de casa. Justo en ese momento mi teléfono recibió una notificación sobre una serie de accidentes en la ruta que debía tomar para volver a casa. Y el nombre que se mencionaba en la noticia era Grace, era yo. Pero hoy el conductor era mi marido, David. Me quedé fuera de la puerta, escuchando la alegre charla que se escuchaba en el interior, pero tenía todo el cuerpo helado y el sudor me corría por los ojos. Mi mente era un caos. Me quedé quieto por un largo tiempo y poco a poco me fui calmando. Hace poco todavía estaba trabajando en la empresa. El grupo interno acaba de anunciar que este año los empleados recibirán regalos de mediados de otoño. Este año la empresa ha ido bien. Además de pasteles de luna y frutas como cada año, también nos regalaron una caja de cangrejos peludos. Vivimos en una zona del interior. Los cangrejos peludos no son fáciles de encontrar. Por no hablar de que los cangrejos que se venden en los supermercados son pequeños y caros. Este año todos eran auténticos cangrejos peludos jóvenes de ciudad, cada uno más grande que mi puño y, lo más importante, todavía vivos. En ese momento estaba tan feliz que ni siquiera tenía ganas de trabajar. Después de terminar todo mi trabajo del día, llevé inmediatamente la caja de cangrejos a casa, queriendo compartirlos con toda la familia. Temiendo que los cangrejos murieran y perdieran su sabor, ni siquiera tomé el metro, sino que llamé especialmente un auto para ir directamente a casa. Pero inesperadamente traje cangrejos a casa con ganas de compartir con todos, solo para encontrarme con una escena de ellos deseando ansiosamente mi muerte dentro de la casa. La conversación continuó extremadamente emocionada, tan feliz que mi suegro incluso dudó un poco. ¿Estás segura de que es Grace? ¿Y si no lo es? ¿No estaríamos celebrando demasiado pronto? Mi suegra respondió con firmeza. Esta mañana la vi alejarse con mis propios ojos. ¿Qué hay de malo en ello? Mira la foto que le envié en la biografía de su amiga. La matrícula es la del coche de Grace. La cabeza también está aplastada. Aunque fuera de acero, no sobreviviría. El suegro se emocionó de inmediato. Bien, bien. ¡Qué suerte! Es una pena que se vayan a decepcionar. No tenían más remedio que estar decepcionados. Esta mañana, tan pronto como saqué el coche del garaje, recibí una llamada de mi marido, David. Me dijo que estaba en el ascensor y que lo esperara un momento, así que fui a recogerlo. Su empresa está un poco más lejos que la mía, así que después de bajar del coche le di las llaves para que condujera a casa después del trabajo. Inesperadamente esta decisión me salvó la vida. La sensación de suerte después del desastre ni siquiera se había disipado cuando me invadió un miedo enorme. El conductor de hoy era David, por lo que era muy probable que la persona en el accidente fuera él. Abrí rápidamente mi teléfono y busqué noticias sobre el accidente. Desde el momento del accidente hasta ahora solo había pasado más de media hora, pero los vídeos que se vieron ya se habían difundido por todas partes. Incluso dentro del grupo de mi empresa, alguien compartió un vídeo sin censura del incidente. En la pantalla se veía un auto volcado en el suelo con sangre fresca por todas partes. No muy lejos de allí, otros 3 vehículos chocaron y la parte delantera del vehículo quedó destrozada. En el suelo había incluso una pierna amputada. Fue escalofriante verlo. Entre los coches más dañados, ni siquiera tuve que mirar la matrícula para estar segura de que era el mío, y el conductor era sin duda mi marido, David. David y yo éramos compañeros de clase en la universidad, nos enamoramos y nos casamos. Todo salió bien. Después de casarme, mi relación con mis suegros también se consideraba armoniosa. Pero inesperadamente los traté con todo el corazón como si fueran mi propia familia, pero ellos deseaban mi muerte. Resultó que mis sentimientos fueron arrojados a la basura. Pensándolo bien,
Hoy pude evitar un desastre y estar aquí también gracias a que el cielo no hizo la vista gorda y me guió paso a paso para descubrir la verdad. De repente sonó mi teléfono. Respondí de inmediato y me escondí en la escalera a mi lado. Era la policía que me llamaba para que fuera rápidamente al hospital. Me dio un vuelco el corazón, algo no iba bien. Salí inmediatamente del complejo de apartamentos. La policía pudo ponerse en contacto conmigo y me indicó que era muy probable que David estuviera en el coche. Después de todo, éramos marido y mujer y llevábamos varios años de relación. Yo todavía estaba un poco preocupada, pero muy pronto me di cuenta de que mi preocupación era completamente innecesaria. Dejé los cangrejos y me apresuré a ir al hospital. Este accidente dejó muchos heridos. El pasillo del hospital estaba lleno de familiares de los pacientes. Después de saber que yo era la familia de David, el policía dijo con expresión seria: «Prepárense para lo peor». Mis piernas se debilitaron y casi me desplomé. Pero inmediatamente después me preguntó: ¿conocen a la joven que estaba en el asiento del pasajero? Mis piernas, que se habían debilitado recientemente, se pusieron rígidas al instante. También tenía el puño entumecido. Este coche fue originalmente un regalo de bodas para mis padres. David lo conducía de vez en cuando, pero teníamos un acuerdo. El asiento del pasajero era solo para el marido y la mujer. Si había otros amigos del sexo opuesto con nosotros, siempre les pedía que se sentaran atrás. Ahora había una mujer en el asiento del pasajero. Incluso pensando con los dedos de los pies, supe que no era normal. Pensando en esto, abrí de inmediato la cámara de vigilancia del auto. Antes en el complejo de apartamentos había ladrones de autos que rompían las ventanas de muchos autos. Por eso compré un dispositivo de vigilancia para instalarlo en el coche. En aquel momento no me pareció gran cosa, así que no se lo dije a David. Inesperadamente ahora me resultaría útil. Apenas abrí el vídeo de vigilancia, la primera imagen que me impactó fue el rostro de aquella joven. Muy bonita, muy joven, y además la reconocí. No hacía mucho David me había comentado que había una nueva becaria en la empresa, una junior de la misma escuela y carrera que él, por lo que el supervisor le dijo que la orientara. Su nombre parecía ser Snow. Después de eso, durante mucho tiempo, David mencionó ese nombre todos los días. Cuando sentí que algo no iba bien, me dijo que era solo porque ella era de la misma ciudad natal, lo que los hacía sentir más cercanos. Aparte de eso, no había ninguna otra intención. El vídeo empieza: David, esta vez mi nombre está en la lista oficial de promoción. En el vídeo de vigilancia, Snow se sentó con mucha habilidad en el asiento del pasajero, bajó la visera y comenzó a volver a maquillarse. Por supuesto, no sabes quién soy. Eso es genial. Gracias, David. Snow estaba tan emocionada que se inclinó y besó la cara de David, lo cual también le gustó mucho sin importarle que todavía estuviera manejando. Volteó la cabeza para mirar a Snow y sonrió con sorna. ¿Un beso en la cara es suficiente? Al segundo siguiente los dos estaban envueltos en un apasionado beso justo frente a la cámara de vigilancia. Apagué el vídeo, pero en mi corazón de repente me sentí aliviada. El dolor de haber perdido a un esposo hace un momento, ahora había sido borrado por su traición. Por el contrario, incluso me reí. No la conozco. ¿Está bien? ¿No está muy gravemente herida? No está muy gravemente herida, solo tiene algunos moretones en los tejidos blandos y una pierna rota. El policía me indicó su habitación en el hospital. Fui hasta allí. No puedo operarme. Estoy embarazada. Quiero un tratamiento conservador. En la habitación del hospital, Snow lloraba a gritos, parecía que no era nada demasiado grave. Me quedé fuera de la puerta y miré hacia adentro, luego me di la vuelta y salí, diciéndole al oficial de policía: esto es culpa de mi esposo y ahora ella está embarazada de su hijo. Es mejor no decirle que mi marido ha muerto ahora mismo. Temo que no pueda soportarlo. La policía y las enfermeras que estaban dentro, después de oír esto, me miraron con ojos llenos de lástima. Fui con la policía a la morgue y vi el cuerpo destrozado de David. Por suerte su rostro solo tenía ligeros hematomas. De lo contrario, ni siquiera lo reconocería. Marido, te fuiste de una manera tan trágica. En tu camino al inframundo, recuerda ir despacio. Me arrojé sobre su cuerpo y lloré,
pero en realidad no pude derramar ni una sola lágrima, solo pude fingir que sollozaba. Tras confirmar la identidad del fallecido, la policía me entregó las pertenencias de David. La causa del accidente fue que una moto que iba delante iba a exceso de velocidad y cambiaba de carril de forma incorrecta, lo que provocó que los coches que iban detrás no pudieran esquivarse y chocaran entre sí. Dentro de la bolsa de pruebas, el teléfono de David yacía en silencio. La pantalla se rompió y se convirtió en una telaraña, pero por suerte todavía podía encenderse. Después de despedir a la policía, me comuniqué con la funeraria y comencé a revisar el teléfono de David. Abrí la aplicación WeChat y vi un grupo de chat fijado en la parte superior llamado Happy Family, pero en el grupo solo había 3 personas. Suegro, suegra y David, no yo. La suegra había enviado el vídeo de la escena del accidente al grupo. Cabrón de David, ¿es Grace la que está muerta? Míralo rápido. Suegro, sí. El cielo también nos ayuda. No en vano veneramos a esos 2 ancianos todos los días. En el grupo estaban tan emocionados que se volvieron locos, etiquetando constantemente a David. Rápidamente usé su teléfono para responder con una frase. Sí, así es. Es realmente muy bueno. Esta frase hizo que el grupo de chat se pusiera a hervir de nuevo. Estaba escribiendo mensajes de texto en el tono de David mientras organizaba la cremación. En solo 1 hora, David había pasado de ser un cadáver a un cajón de cenizas. Gasté dinero para comprarle una urna bastante buena. De todos modos, la necesitaría más adelante. Después de que todo estuvo arreglado, me puse en contacto con un abogado y comencé a hacer un inventario de los bienes a nombre de David. Estuve casi toda la noche despierto. En el grupo de chat envié un mensaje. Grace todavía tiene muchos bienes que inventariar. No estaré en casa en los próximos días. La suegra respondió inmediatamente, está bien, está bien. Compruebas con cuidado cuánto dinero tiene, la casa y el coche también. Son todos nuestros. Ese maldito viejo y su familia tampoco vivirán mucho más. Para entonces, todo será nuestro. Jaja. ¿Quieres quedarte con mis bienes? ¿No tienes miedo de romperte los dientes y morir? Traje la urna de cenizas a casa. Mi padre vio la cosa en mi mano y casi se desmaya. ¿Qué es esto?, preguntó con incredulidad. Convenientemente tiré la urna al suelo y la pisé. Después de asegurarme de que mi padre había tomado su medicación para la presión arterial, le conté lentamente todo lo que había sucedido. Toda la familia es un montón de animales. De hecho, después de escucharlo, la cara de mi padre se puso roja y se atragantó de ira. Pero un segundo después, me abrazó con fuerza y su voz tembló. Por suerte estás bien. Si te hubieras ido, tu padre tampoco podría vivir. Le di unas palmaditas en la espalda. No te preocupes, papá. Tu hija tiene una larga vida. Mis suegros aún no sabían que el muerto era su preciado hijo. Yo todavía me estaba preparando para darles un regalo sorpresa. Le conté el plan a mi padre. En ese momento, a los ojos de mis suegros, yo estaba muerta, así que no podía revelar mi identidad, pero mi padre sí. Temprano a la mañana siguiente se puso un traje negro completo y fue a la casa de mis suegros. Tan pronto como cruzó la puerta, sus ojos estaban rojos, mirando a mis suegros y suspirando, suegros, suegros. Los 2 se metieron inmediatamente en el papel y fingieron estar tristes. Suegro, por favor, aguanta tu pena. Los 3 se sentaron en la sala, cada uno con sus propios pensamientos, pero mi padre no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Mi hija se ha ido. La gente de pelo blanco se despide de la gente de pelo negro. Debemos dejarla ir en paz. Así es, así es. Nosotros también lo pensamos. El niño se fue tan de repente sin tener tiempo ni de avisar a sus familiares y amigos. Mis suegros asentían sin parar. Al fin y al cabo, esperaban recibir dinero como condolencia. Entonces invitaré a un maestro a elegir un día adecuado para celebrar el funeral. Cuando estaba viva, a la niña le gustaba más la animación. Seguramente tenía que invitar a mucha gente. En ese momento el rostro de la suegra cambió un poco, pero organizar un funeral cuesta mucho dinero. Dinero, sí. Aquella muerta quería recibir dinero de condolencias, pero tenía miedo de gastarlo para organizarse,
pues solo sabía comer gratis, no tenía miedo de morir asfixiada. El rostro de mi padre se ensombreció. Soy un viudo viejo que no tiene mucho dinero en la mano. Suegros, ambos tienen pensiones. ¿No pueden prestarme ni siquiera este poco de dinero? Los suegros se miraron entre sí, sin decir palabra. Mi padre suspiró. ¿Y qué pasa con el dinero de la indemnización? Solo puedo utilizar ese dinero para pagar el funeral del niño. Al mencionar la indemnización, los ojos de ambos se iluminaron de inmediato. Estaban tan contentos que incluso se olvidaron de esto. ¿Verdad, verdad? Debemos ir a la comisaría a preguntar por qué murió el niño de forma tan injusta. Definitivamente debe haber una explicación. La suegra se puso inmediatamente de pie. En sus ojos había una determinación que nunca había tenido en su vida. Los tres se dirigieron rápidamente a la comisaría para pedir que se aclarara el asunto. Esto también lo había planeado de antemano, porque ayer la policía me había informado y me había dicho que viniera hoy a reunirme con la familia del autor del delito para hablar sobre la indemnización. Pero también me advirtieron que no me hiciera demasiadas ilusiones porque el impacto de este accidente era demasiado grande y el autor del delito era una sola persona. También había muerto, por lo que era poco probable que su familia pudiera indemnizarlo. Si así fuera, entonces el dinero no importaba mucho. Incluso tuve que agradecerle por ayudarme a deshacerme de ese hombre infiel. Los tres llegaron tarde. En ese momento, en el vestíbulo de la comisaría ya había numerosos familiares de las víctimas. Este accidente causó 3 muertos y también bastantes heridos graves y leves. Los familiares de las víctimas que estaban sentados en las sillas tenían todos los ojos enrojecidos. Algunos seguían llorando en silencio, todo lo contrario de los tres que irradiaban alegría. Mi suegra dio un paso adelante, su voz llena de ímpetu: policía. Mi nuera está muerta. ¿Cuánto nos van a dar? Los policías se quedaron atónitos, pero en este mundo hay todo tipo de personas. Habían visto muchas, así que solo respondieron con indiferencia. El plan de indemnización aún no está finalizado porque el autor del crimen murió en el lugar del hecho. Su familia tampoco está cooperando con la agencia de investigación. No muy lejos, una mujer de mediana edad con el rostro lleno de lágrimas, pero con una expresión feroz, sus ojos mirando con resentimiento a la gente que los rodea. Mi hijo también murió. ¿Quién me indemnizará? Ya verás. Mi hijo murió de forma trágica. Nadie se saldrá con la suya. Todos a su alrededor la miraron con ojos llenos de indignación. Pero como estaban en la comisaría, nadie se atrevió a hacer nada. Conducía sin licencia y además a exceso de velocidad. Se merece la muerte. Hizo daño a tanta gente. La próxima vida solo puede ser ganado. Mi hija está haciendo el examen de ingreso a la universidad este año y ahora todavía está en la UCI. ¿Con qué tienes que compensar? La gente a su alrededor se apresuró a criticar a la mujer de mediana edad, lo que la dejó un poco incapaz de defenderse, pero aún así levantó la cabeza obstinadamente para replicar. Se lo merecían porque no tuvieron suerte. Mi hijo es el tesoro de toda la familia. ¿Puedes compararte con él? Seguro que quieres dinero, ¿no? Si eres capaz, entonces llévame a vender mis órganos. No tengo dinero, solo esta vida. La familia del agresor solo la envió sola. Parecía que estaban decididos a no indemnizarla. Esta mujer era realmente malhumorada, pero conoció a mi suegra. Solo al verla avanzar, agitar la mano y darle una bofetada fuerte. Porque tu hijo murió, es merecido. Mi nuera es una trabajadora de cuello blanco. Su salario mensual es de decenas de miles. Incluso si estás en la calle no puedes compensar lo suficiente. Mi suegro también se apresuró a agarrarla del cuello. Compénsalo. Compénsalo rápido. Ni se te ocurra pensar en escaparte, de lo contrario iré a tu casa todos los días y causaré problemas. La mujer recibió 2 bofetadas y cayó inmediatamente al suelo. Gritos y rugidos de asesinato. ¡Ayuda! ¿Alguien se va a preocupar por mí? ¡Arréstenlos! El vestíbulo se volvió caótico al instante. Algunas personas se adelantaron y otras no pudieron contenerse. Se abalanzaron sobre ella y la golpearon y patearon.
La policía se apresuró a intervenir y apartó a la multitud. La mujer quedó tirada en el suelo. La comisura de su boca ya sangraba. Asesinato. Quiero llamar a la policía. Los demandaré. Ridículo. Ese lugar era la comisaría. La policía estaba justo delante de ella. Mis suegros seguían sin importarles en absoluto. Sus rostros estaban llenos de desdén. Sí, tu hijo lastimó a mi nuera y, ¿todavía te atreves a hacerte la víctima? Yo estaba fuera de la multitud, viéndolo todo con claridad. La mujer fue golpeada de principio a fin, pero no se defendió. Y justo encima de su cabeza había una cámara de vigilancia. Esto se convirtió en una oportunidad para que ella diera vuelta a la situación. Mis suegros vieron que no podían conseguir dinero, se dieron la vuelta y quisieron irse, pero la policía los detuvo. Fueron ellos dos los que dieron el primer paso. Ahora esa mujer se les aferra, así que ya no es posible querer irse. Quizás ellos tampoco lo entendieron. Es evidente que fueron víctimas, pero al final tuvieron que pagar dinero. 2 bofetadas, una indemnización de 10.000 yuanes. No solo no consiguieron dinero, sino que además lo perdieron. Al salir de la comisaría, los rostros de los dos eran indescriptiblemente feos. Mi padre, sin embargo, se quedó fuera contemplando tranquilamente la diversión. Cuando llegó el momento de pagar, metió la mano en el bolsillo, sacó una bolsa de plástico arrugada y la abrió capa tras capa. Dentro había un fajo de billetes arrugados y algunas monedas de cobre y flecos. Suegros, solo tengo este poco de dinero. Por favor, no les disguste. Las caras de mis suegros eran aún más feas que cuando murió su propio hijo. Casi me echo a reír. La suegra escuchó esto, giró la cabeza y miró en mi dirección. Inmediatamente me deslicé hacia la tienda de té de burbujas de al lado. Vete a casa ahora mismo. ¡Qué mala suerte, maldita sea! El suegro me insistió con impaciencia, pero yo solo oí la voz de Grace. Los ojos del suegro se abrieron de par en par. ¿Estás loca? Grace está muerta. ¿Qué voz? Así es, cuñada. Quizá extrañas demasiado a la niña y por eso estás alucinando. Vayamos rápido a casa y hablemos de los preparativos para el funeral. Mi padre también intervino, ¿no? Vayamos rápido. Organicemos el funeral con anticipación, para que no se retrase. Hoy perdí 10.000 yuanes, más tarde definitivamente debo encontrar una manera de recuperarlos. Los tres eligieron rápidamente un día propicio e informaron a familiares y amigos para que asistieran al funeral. Usé el teléfono de David para tomar una foto de la urna de cenizas y la envié a su grupo de chat, diciendo que traería la urna de cenizas de vuelta ese día. Pero ahora tenía algo más importante que hacer. Snow se recuperó bastante rápido y estaba a punto de recibir el alta del hospital. Revisé el vídeo de vigilancia en el auto y descubrí que David efectivamente usó su cuerpo para protegerla, dirigiendo la fuerza del impacto para salvarla a ella y al bebé en su vientre. Le pedí a alguien que investigara a Snow y descubrí que su familia era completamente normal, sus padres todavía estaban sanos, los antecedentes familiares eran buenos y la educación tampoco era mala. Una chica como esta, ¿por qué querría meterse en la familia de otra persona? Como les había dado instrucciones con anticipación, ella todavía no sabía que David había muerto y, en los últimos días, le había estado enviando mensajes constantemente. Utilicé la cuenta de WeChat de David para enviarle un mensaje y acordamos encontrarnos con ella al día siguiente. Llegué temprano. Tan pronto como Snow me vio entrar por la puerta, su rostro se volvió frío al instante. Se sentó frente a mí, abrió la boca y preguntó de inmediato, ¿dónde está David? Sonreí, no tenía prisa, lo conocerías pronto, pero antes de eso, tengo algunas cosas que quiero preguntarte. Al principio me preocupaba que David la hubiera engañado y la hubiera obligado a ser una tercera persona, pero ahora parecía que mi preocupación era completamente innecesaria. Aún así, quería darle una oportunidad. ¿Estás con David porque usó el ascenso para amenazarte? Encontrar trabajo ahora no es fácil. Si fue por el trabajo que te desviaste, aún puedo entenderlo. Inesperadamente Snow se echó a reír. Hermana, estás pensando demasiado. David y yo estamos juntos simplemente por puro amor. Yo lo amo y él también me ama. Pero él tiene esposa, ¿no te importa?
¿Qué hay de qué preocuparse? El que no es amado es el tercero. Además, David me ha prometido que se divorciará de ti pronto. Al ver su rostro petulante, de repente no supe qué más aconsejarle. Hermana, de todos modos, ya estoy embarazada. Si no quieres perder demasiado prestigio, entonces mejor retírate. Le diré a David que te dé un poco más de propiedad. Sonreí con frialdad. Si a David realmente le gustas tanto, ¿por qué desde que me enteré hasta ahora, no se ha atrevido a contactarte? Parece que este amor tampoco puede resistir la prueba, ¿eh? Debe ser porque lo escondiste. David no me ignoraría. Ni se te ocurra pensar en separarnos. ¿Dónde está exactamente? Le envié una dirección. 2 días después ven aquí y lo conocerás. Snow se fue rápidamente. Al principio todavía quería ahorrarle una salida, pero ella misma se ofreció a mi boca, entonces no me culpes por no mostrar piedad. Finalmente llegó el día del funeral. Mis suegros invitaron a muchos familiares. El salón de actos estaba decorado de forma suntuosa. La suegra recibió tanto dinero de condolencia que no podía parar de mover las manos, queriendo sonreír alegremente, pero aún así tenía que fingir tristeza. Mi padre eligió una foto mía muy bonita, le puso un filtro en blanco y negro y la colocó justo en el centro, rodeada de innumerables coronas de flores. En la sala sonaba música fúnebre, escucharla hacía que la gente quisiera llorar. Tía, ¿realmente se ha ido la cuñada? ¿Por qué solo hay una foto y ningún cuerpo? La prima menor de David recorrió el salón matutino y se preguntó. La suegra extendió la mano para secarse una lágrima inexistente. Últimamente demasiadas personas murieron. La cremación requiere de un aviso. Mi hijo dijo que traerá las cenizas más tarde. ¿Ya la cremaron? ¿No es demasiado apresurado? No lo sabes. El cuerpo quedó completamente destrozado, solo se puede incinerar rápidamente. Poco después llegaron muchos familiares, pero mi urna de cenizas aún no había aparecido. Entre los familiares, una prima más joven que tenía una relación bastante buena conmigo sospechó. No está bien, ¿no? Se está celebrando un funeral, pero ni siquiera están las cenizas. ¿Se está celebrando un servicio para el aire? El tiempo pasó minuto a minuto. En la sala, bastantes personas empezaron a perder la paciencia. Así es, hemos esperado tanto tiempo. ¿Podría ser que la persona ni siquiera esté muerta? La suegra también estaba tan ansiosa que el sudor brotaba constantemente, enviando mensajes continuamente en el grupo de chat. Hijo, ¿ya llegaste? ¿Dónde están las cenizas? Le respondí que llegaría pronto. Todos comiencen primero. Al recibir la respuesta, la suegra inmediatamente le hizo una señal al maestro de ceremonias para que subiera al escenario. Gracias a todos por asistir al funeral de Grace. Por favor, todos guarden un minuto de silencio. Todos inclinaron la cabeza. A continuación viene la parte en la que se repasan los años de la vida de Grace. Mi padre tomó la iniciativa de sugerir que se mostrara un vídeo que recopilaba fotos mías tomadas frente a la casa a lo largo de los años. Así que muy rápidamente se instalaron 2 pantallas a ambos lados del salón de la mañana para la proyección. Pero tan pronto como comenzó la reproducción del vídeo, el sonido que se escuchó hizo que todo el salón de la mañana se quedara en silencio. David, ¿cuándo te vas a divorciar? Mi pequeña hechicera, hace tiempo que no soporto a esa anciana. Mientras estés embarazada, me iré a casa inmediatamente y me divorciaré. David, eres tan bueno. En medio del pasillo matutino, de repente se escucharon sonidos que no podrían ser más inapropiados. Todos abrieron los ojos y miraron la pantalla. Mis suegros también se quedaron petrificados en el acto. Era evidente que se trataba de un vídeo de mi vida. Entonces, ¿por qué se convirtió en una escena de su hijo haciendo el amor en el auto? Este era el producto que había editado durante varios días, y había escenas aún más emocionantes. David, hoy acabo de comprar un camisón súper sexy. Esta noche úsalo para que lo veas, ¿de acuerdo? No puedo esperar. Ven aquí, déjame besarte. En el vídeo a David no le importó el hecho de que todavía estaba manejando, extendió una mano para abrazar el cuello de Snow y se inclinó para besarla. ¡Van! Al segundo siguiente la parte trasera del coche hizo un ruido fuerte.
Snow, ten cuidado. David se lanzó hacia Snow. La pantalla se oscureció de inmediato, solo se escuchaban ruidos metálicos que perforaban los oídos y luego el mundo se sumió en un silencio sepulcral. Así, todos los que estaban en el salón matutino se quedaron en silencio después de ver el vídeo. La mayoría de ellos estaban tan sorprendidos que no pudieron hablar. Sopló el viento del norte y la nieve blanca voló por el camino. Se escuchó una voz que cantaba y rompió el silencio que dejaba sin aliento. Todos miraron hacia el sonido. Vestía un traje blanco puro, llevaba una urna de cenizas en la mano y caminaba tranquilamente. Esposo, moriste de manera tan trágica. Caminé mientras lloraba en voz alta. Mis suegros se quedaron paralizados en el acto, sus rostros cambiaron de rojo a blanco, de blanco a morado, no se diferenciaban de una paleta de colores derramada. Grace, ¿tú sigues viva? La suegra tembló como si viera un fantasma. Ni siquiera las palabras podían pronunciarse de manera coherente. Me acerqué y tomé la mano de mi suegra. Tal vez debido a que la energía energética en el salón matutino era demasiado pesada, mi palma estaba tan fría como el hielo al tocarla. La suegra retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica y gritó estridentemente: «Diablo, piérdete, no me toques». Fingí estar triste. «Mamá, soy yo, soy tu hija, todavía estoy viva». Entonces me volví hacia mi suegro. «Papá, mírame. No estoy muerto». El suegro se quedó paralizado por unos segundos, luego miró la urna de cenizas en mi mano con voz temblorosa, preguntó: «Entonces, ¿qué es eso que tienes en la mano?» «Es David». Todos han visto el vídeo de ahora, ¿verdad? David tuvo un accidente automovilístico. Está muerto. En cuanto mis palabras cayeron, toda la sala pareció explotar. Todos se quedaron atónitos. Imposible. Mi hijo no puede estar muerto. Está sosteniendo ese contenedor de basura, tratando de engañarme. La suegra gritó frenéticamente: «Mamá, tú también has visto el vídeo. ¿Cómo pude engañarte? David está realmente muerto». Los familiares de los alrededores finalmente entendieron que se trataba de un desafortunado malentendido. Así que el conductor ese día era David. Tuvo un accidente y murió, pero sus padres pensaron que la persona muerta era Grace, así que celebraron el funeral por error. Dios mío. Esta familia es realmente extraña. No está claro quién murió, pero se apresuraron a organizar un funeral. Un momento. La chica del vídeo no es Grace, ¿verdad? Maldita sea. Resulta que David estaba haciendo el tonto afuera, al final trajo el desastre sobre sí mismo y murió. Entonces se lo merecía. Conducía un auto y ni siquiera pudo contenerse, aún así tuvo que besar a esa zorra. Morir así es merecido. La suegra escuchó estas palabras, aún incapaz de aceptar la verdad. Tú. Debes ser un impostor. No eres Grace. Mi hijo. Mi hijo, eres una puta. Debo matarte para enterrarte con mi hijo. Mientras hablaba, se precipitó hacia mí. Me quedé quieto sin moverme, esperando que se acercara corriendo y levantara la mano para darme una bofetada. Justo en ese momento, levanté de inmediato la urna de cenizas y la bloqueé frente a mí. Golpe. No tuvo tiempo de retirar la mano y golpeó directamente la urna de cenizas, que voló al suelo y las cenizas que había dentro se esparcieron por toda la habitación. Rápidamente retrocedí 2 pasos, temeroso de ensuciarme, pero por el contrario, mi suegra estaba cubierta de las cenizas de su hijo, incluso algunos fragmentos de hueso estaban pegados a su cabello. Dios mío. Mi hijo. La suegra aulló miserablemente, se ahogó, no pudo respirar y casi se cayó hacia atrás. El suegro corrió rápidamente a ayudarla. Casarse con una mujer como tú es realmente un desastre para nuestra familia. Justo en ese momento mi padre salió de la multitud y dijo fríamente: el verdadero desastre es que mi hija se case con un canalla como tu hijo. Tu hijo murió porque el cielo tiene ojos y lo envía al infierno. Las muertes por negligencia tienen cabezas. Las muertes tienen dueños. Mi hija también es una víctima. ¿Por qué no vas a buscar a esa zorra? Ella es la que lastimó a tu hijo. Mientras terminaba de hablar, una figura apareció en la puerta del salón matutino. David. David.
¿Estás aquí? La nieve llegó justo a tiempo. Todas las miradas se centraron inmediatamente en ella, y automáticamente se apartaron a ambos lados para dejarle paso. En cuanto entró, vio mi retrato en el salón matinal, pero inmediatamente después, me vio de pie justo allí con el rostro hundido. Grace, ¿estás bien? Organizaste un funeral para ti. ¿Estás tan estimulada que te están alterando los nervios? La suegra vio ese rostro familiar, aunque antes solo lo había visto en el vídeo, tal vez en esta vida, nunca lo olvidaría. Zorra. Zorra. Has hecho daño a mi hijo hasta matarlo. Debo matarte. Se soltó de la mano de su suegro y corrió directamente hacia Snow. Tan pronto como la alcanzó, agarró el cabello de Snow, la otra mano se balanceó recta, varias bofetadas seguidas. Tú. Eres tú quien lastimó a mi hijo hasta matarlo. Te voy a matar. La suegra estaba como loca, usando toda su fuerza para golpear y patear a Snow. No golpees. No golpees. Suéltame. Ayuda. Snow no tenía fuerzas para resistirse. Ella no era rival para mi suegra, la habían empujado contra el suelo, la habían golpeado hasta el punto de no poder defenderse y solo podía gritar pidiendo ayuda. En esa sala, nadie estaba del lado de Snow. Todos estaban lejos observando el drama. Nadie tenía intención de ayudarme. Ayúdenme. Mi estómago. Me duele demasiado el estómago. No golpees más. Snow rodó por el suelo, agarrándose el estómago y gimiendo. La suegra apretó los dientes y maldijo, puta. No finjas. Es tan joven y no hace nada bueno, pero va a seducir a mi hijo. Merecías que le hicieras daño a mi hijo hasta matarlo. Debes pagar con tu vida. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Del hijo de David. Mi barriga. Me duele mucho el estómago. Al oír las dos palabras embarazada, mi suegra todavía no lo creía. ¿Quieres engañarme? De ninguna manera. Hoy ni se te ocurra pensar en escaparte. Estoy embarazada de verdad. David también lo sabe. Di un paso adelante en el momento justo y añadí con frialdad, David está muerto. Murió para salvarte. Después de hablar, la pantalla gigante comenzó a reproducir nuevamente el vídeo del accidente. Snow ese día se había desmayado, sin saber nada sobre el estado de David. En ese momento, al presenciar esa escena con sus propios ojos, se quedó paralizada al instante con el rostro pálido como el papel. Tía, parece que está realmente embarazada. Hay sangre en el suelo. La suegra finalmente notó las manchas de sangre roja oscura en el suelo y sus labios temblaron. ¿De verdad estás embarazada? ¿De verdad? El niño es de David. Ahora que David estaba muerto, el niño en el vientre de Snow era su último linaje. Los suegros no se atrevieron a esperar más y decidieron llevarla al hospital. Pero antes de que pudieran salir, la multitud de parientes los detuvo. Su nuera, en esencia, no está muerta. Devuélvanme el dinero de las condolencias. Así es. Devuélvanme el dinero. ¿Es que su familia organizó intencionalmente un funeral falso para estafar dinero? Las personas que acudieron al funeral no fueron pocas. Como quería ganar más dinero para las condolencias, la suegra incluso invitó a un grupo de viejos amigos con los que no había tenido contacto durante décadas. Ahora que descubrieron que se trataba de un malentendido, no lo dejarían pasar, definitivamente debían recuperar su dinero. A un lado estaba Snow gimiendo dolorosamente, al otro lado había una multitud de personas que lo rodeaban exigiendo que les devolvieran el dinero. El suegro pensó por un momento. El dinero se podía recuperar, pero si perdían a su nieto, entonces realmente no les quedaría nada. Al final, tuvo que tragarse la ira y devolver hasta el último centavo del dinero de condolencias. Pero en ese momento finalmente entendió cuánto había golpeado a alguien y cuánto se arrepentía de ello. Mientras esperaba que llevaran a Snow al hospital, el bebé que llevaba en su vientre ya no pudo ser salvado. Al oír esta noticia, suspiré aliviado. Después de eso, encontré a los padres de Snow y les conté todo sobre su condición de tercero. Sus padres vinieron inmediatamente al hospital, la arrastraron a su casa, me regañaron y me pidieron disculpas profusamente.
David había muerto. Su único linaje también había desaparecido. Mis suegros parecían haber envejecido 10 años en un solo día, pero mi asunto con ellos aún no había terminado. Al día siguiente llevé a la gente a la casa y limpié todo lo que había en esa habitación. No guardes nada. Quema todas estas fotos. Ya no quiero verlos más. Mis suegros se quedaron atónitos y corrieron a detenerme. ¿Qué estás haciendo? Todas estas cosas son de mi hijo. Déjalos. Déjalos ahora. Sonreí, pero mi voz era fría. Tío, tía. Vengo a informarles de una cosa. El dinero para comprar esta casa lo pagó mi padre. El préstamo hipotecario está a mi nombre y soy yo quien paga las cuotas. Ahora David ha muerto. La relación matrimonial ha terminado. Ustedes dos ya no tienen las cualidades para vivir en esta casa. Te daré un día para que te vayas. De lo contrario, tomaré medidas severas. La suegra sonrió levemente con el rostro lleno de desdén. ¿Medidas fuertes? Veré qué puedes hacer. No me molesté en discutir con ella, encendí un fósforo y quemé todas las fotos de David, sin dejar ni una sola. Si ustedes dos se van obedientemente, consideraré devolverles las pertenencias de David, en lugar de tirar todo a la basura. Sus cenizas ya se han ido. Si ni siquiera existe una tumba, ni siquiera un conjunto de ropa, ¿no se convertiría en un verdadero fantasma errante? Sonreí desafiante. Tenía muchas formas de lidiar con estos dos ancianos. El suegro apretó los dientes y nos entregó las pertenencias de David. Nos marchamos muy rápido. La casa estaba limpia. Mis suegros también se fueron y desaparecieron de mi vida para siempre. Al mirar atrás, solo me sentí desafortunada, ya no quería vivir allí. Inmediatamente publiqué un anuncio de alquiler de una casa en Internet. Mis suegros no tenían dónde vivir y tampoco querían volver a su ciudad natal, así que todos los días acampaban frente a mi casa, queriendo usar la táctica de la desvergüenza para exigir que les devolviera la casa. Un apartamento de 3 habitaciones y una sala de estar. Se lo alquilé directamente a 3 personas, un jefe de gángsters tatuado, un estudiante atlético alto y musculoso, y un oficinista silencioso y sombrío. Por culpa de esos dos viejos odiosos, incluso les quité el depósito y los gastos de servicios públicos a estos 3. El primer día que los 3 se mudaron, temprano por la mañana, llamaron a la puerta continuamente. No hacía falta pensar para saber quién era. Los 2 ancianos trajeron comida para todo un día, se sentaron y esperaron frente a la puerta, cada 10 minutos golpeaban la puerta una vez, golpeando durante todo un día. Si había vecinos curiosos que salían a mirar, inmediatamente lloraban y decían, mi hijo está muerto. La nuera es desagradecida, incluso nos echó de la casa, planeando obligarnos a morir a los 2 ancianos. Al oír esto, los vecinos empezaron a criticarme, pero yo ya no vivía allí. Fue el gángster tatuado quien me lo contó. Le dije que ya no tenía ninguna relación con esos 2 viejos. Él puede manejar la situación como quiera. Al día siguiente el gángster tatuado salió corriendo por la puerta y le dio una bofetada en la cara al vecino. Su hijo condujo imprudentemente con una mujer en el auto y provocó un accidente y murió. Esta casa era originalmente de sus nueras. Todavía quieren apropiarse de ella. Es una auténtica vergüenza. Vete ahora mismo. De lo contrario, llamaré a un montón de hermanos para que te den una lección. Imprimiré fotos de tu hijo jugando con mujeres y las pegaré por todo el vecindario. Levantó su brazo lleno de tatuajes, un gran dragón, y agarró convenientemente el cuello de su suegro como si fuera un pollo, arrojándolo directamente. La suegra vio que la dureza no funcionaba, cambió rápidamente a un tono lastimero. Hermano, también nos quedamos sin opciones. Viejo y sin dinero. Realmente ya no sé a dónde ir. El estudiante atlético se cruzó de brazos y respondió con indiferencia, no sé a dónde ir. Entonces muérete rápido. El oficinista silencioso le dio una sugerencia, tu hijo murió. No hay dinero de compensación. Lógicamente ustedes dos también tienen una parte. Los 2 ancianos se miraron. Antes iban a pedir dinero y no lo conseguían. Al principio habían perdido la esperanza. El estudiante atlético siguió echando leña al fuego. Así es.
Ustedes dos deberían usar su piel dura para exigirle dinero al perpetrador. Ese dinero no es como esta casa. Ese es el dinero de toda la vida de su hijo que ustedes intercambiaron. Exigirlo también es razonable. Los tres, una frase tras otra. Al final, los dos ancianos también sintieron que tenían la ventaja. Inmediatamente recogieron sus cosas y fueron a pedir dinero. Fueron a la comisaría para obtener la dirección de la familia del agresor y los encontraron en su casa. Solo cuando llegaron descubrieron que la situación familiar del agresor tampoco era mucho mejor. Además, se trataba de un menor de edad. La motocicleta que provocó el accidente también era un coche robado a otra persona, cuyo valor ascendía a decenas de miles de yuanes. El propietario del coche ya había presentado una demanda para exigir a su familia una indemnización. Esa fue también la razón por la que aquel día su madre se volvió loca en la comisaría. Los 10.000 yuanes que le habían dado mis suegros los utilizó todos para hacerse cargo del funeral de su hijo, sin quedarse con un solo céntimo. Ahora, al ver que los dos ancianos venían a pedirle dinero, sonrió con frialdad y dijo con tono indiferente: «No tengo dinero. Ustedes dos vean si todavía tengo órganos valiosos, entonces tómenlos». Los suegros no estaban dispuestos a renunciar, respondieron que no estaban dispuestos a compensar. «También está bien. Podemos esperar. Tenemos mucha paciencia». Después de eso, los dos ancianos con altavoces recorrieron toda la zona residencial para hacer pública la muerte de su hijo. Se pararon frente a su casa aullando de la mañana a la noche, pintaron toda la puerta con pintura roja y arrastraron a los vecinos para causar problemas. Sus acciones habían llegado al punto en que no quedaba ningún mal por hacer, pero no sabían que un conejo, cuando se ve acorralado, también muerde. Ese día, cuando estaban colgando carteles frente a su casa, la puerta se abrió de repente. La mujer de mediana edad estaba allí parada, con el rostro inexpresivo. «¿Quieres dinero? Entra. Te daré dinero». Los dos ancianos estaban muy contentos, sin sospechar nada, y la siguieron hasta la casa. Pero no sabían que lo que les esperaba no era dinero, sino la muerte. En los últimos días, la mujer de mediana edad no podía comer ni dormir bien, no podía soportarlo más. Después de cerrar la puerta, les dijo que se sentaran y esperaran un momento mientras ella iba a la cocina a preparar el té. Pero cuando salió de la cocina, en la mano tenía otro cuchillo. Más de 15 días después, la policía se puso en contacto conmigo. Los vecinos no soportaron el hedor que salía de la casa y finalmente denunciaron el hecho a la policía. Después de derribar la puerta y entrar, había 3 cuerpos esparcidos por el suelo. 2 de ellos eran mis suegros. La otra persona era aquella mujer de mediana edad. Después de que su hijo muriera, ella inicialmente no quería vivir más. Pero esos 2 ancianos vinieron a causarle problemas todos los días, haciendo que su vida se volviera cada vez más un infierno. Al final, decidió arrastrarlos a ambos para que murieran junto con ella. Después de matar a las 2 personas, ella también se suicidó. La policía me preguntó cómo manejar los cuerpos de los 2 ancianos. Respondí con indiferencia que ya no tenía ninguna relación con ellos. «Puedes manejarlo como quieras, no hace falta que me informes». Así que toda la familia de 3 finalmente se reunió en el infierno. Considerando que había hecho un acto de mérito con suerte en la próxima vida, podrían aprender a vivir con más bondad. Querer que otros murieran al final, solo provocó que ellos mismos soportaran las consecuencias.